Muchas personas sienten miedo cuando quieren iniciar con las tablas dinámicas. El día de hoy vamos a ver rápidamente 5 recursos de tablas dinámicas para que tú puedas empezar a practicar y puedas empezar a aplicar en tu trabajo. ¿Listo? Estos 5 recursos son recursos muy básicos, pero que te van a ayudar a generar mucho valor en tu trabajo. ¿Listo? Y entonces aquí yo extraje aquí una aplicación en la cual tenemos los 5 recursos. El primero de ellos es agrupar fechas, agrupación de fechas. El segundo es el porcentaje del total. Aprender cómo se saca el porcentaje de total tanto de fila como columna. Crear campos calculados, crear detalles con doble clic en nuestras tablas dinámicas y conectar los slicers o segmentadores en nuestras tablas dinámicas. Entonces, abróchense los cinturones porque vamos a ver esto rápidamente, pero también detallado y en la práctica, ¿vale? Listo. Entonces, nosotros vamos a ver la primera, por ejemplo, agrupación de fechas. Yo aquí tengo unos datos, sí, yo tengo unos daticos acá. Aquí son datos de venta. Yo tengo datos de fecha, vendedor, categoría, región, ventas, ¿cierto? El valor y la cantidad vendida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear una tabla dinámica y voy a hacer estas prácticas que les voy a mostrar el día de hoy. Primero, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo que tener, para que mi tabla dinámica tenga calidad, yo necesito que mis datos también tengan calidad. Entonces, aquí nosotros nos vamos a ver que primero vamos a verificar que estén todas las columnas limpias, es decir, ¿qué quiere decir limpias? Que yo pueda reconocer que hay fechas en cada una, que no hayan valores nulos, que estén agrupadas, ¿cierto? Aquí yo, por ejemplo, tengo enero, febrero, marzo, ¿cierto? Aquí yo tengo los vendedores, tengo los diferentes vendedores, aquí veo que está todo bien hecho con los diferentes acentos, ¿cierto? Categorías. La categoría, aquí me aparecen categorías diferentes, deportes, electrónica, hogar y moda. No hay nada así raro. La región, este, norte, oeste y sur. Hay bastante ahí ya que nosotros limpiamos en este dataset. Ventas, las ventas son valores solamente y la cantidad también son valores. Entonces aquí vemos que, primero, nuestros datos están en formato tabla. Segundo, nuestros datos están limpios, es decir, que no vemos inconsistencias, no vemos valores nulos, valores en blanco, cosas así, por ejemplo, que puedan llegar a ser un impedimento para nosotros analizar, ¿vale? Entonces, ¿qué más nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Que las tablas dinámicas yo las puedo hacer a partir de una tabla también. ¿Y por qué? Es una de las mejores prácticas que existe para nosotros poder empezar a crear la tabla dinámica. Entonces nosotros nos vamos acá a la pestaña de insertar, ¿cierto? Y en insertar le damos acá en tabla dinámica. Y cuando le damos en tabla dinámica le hacemos aquí de una tabla ordenada. Automáticamente me va a coger la tabla 1, que es mi tabla, esta tabla de ventas. Pero como buena práctica, yo le voy a dar aquí en cancelar y voy a seleccionar aquí la tabla. Yo no quiero que sea tabla 1, me voy a ir hasta diseño de tabla y le voy a cambiar el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla tiene que tener un nombre explicativo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner tabla ventas. Sí, tabla ventas, solamente ese nombre en este formato en el cual yo escribo, tabla ventas. Ahora sí, nosotros vamos a seleccionar aquí la tabla, cualquier casilla y nos vamos a ir hasta la pestaña de insert. Cuando nosotros tenemos aquí la pestaña de insertar, nos vamos hasta tabla dinámica y en tabla dinámica vamos hasta de una tabla orden. ¿Listo? Perfecto. Y aquí nosotros tenemos esta ventana de acá. Dice la tabla de rango se llama tabla ventas. Elijan dónde desea colocar la tabla dinámica, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo lo voy a colocar aquí al ladito. Entonces yo le voy a dar en una hoja de cálculo existente. ¿Listo? Y le voy a dar clic en aquí al ladito, en una casilla cualquiera aquí al lado de mis datos. ¿Por qué yo lo hago? Eso en realidad depende si es una buena práctica o no. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un análisis aquí al lado, dependiendo de mis datos, lo voy a poder hacer, pero como buena práctica, muchas veces los analistas utilizan diferentes pestañas para ubicar diferentes análisis de tablas dinámicas. Entonces, ¿por qué yo lo voy a hacer acá? Porque yo necesito poner aquí al lado de mis datos la tabla dinámica para que veamos un poco mejor cómo es que estamos filtrando nuestros datos y cómo es que configuramos nuestras tablas dinámicas, ¿vale? Entonces aquí le vamos a hacer clic aquí en aceptar y cuando le hacemos clic en aceptar,
nosotros vemos aquí que tenemos las diferentes columnas, ¿sí? Con las cuales nosotros podemos hacer nuestra tabla dinámica. Entonces, ¿cuál va a ser la primera de ellas? La primera de ellas es la fecha. Vamos a arrastrar el campo de fecha hasta las filas, ¿cierto? Vamos a arrastrar, por ejemplo, lo que es el campo de región hasta las columnas y las ventas hasta los valores. ¿Por qué yo hago todo esto? Básicamente, ¿por qué? Porque yo puedo tener las filas para yo poder agrupar todo lo que tenga que ver con fecha por fila, las columnas con región, que son pocas las categorías, y la suma de las ventas van a ser nuestros datos que van a llenar la tabla como tal, ¿no? Entonces vamos a alejarnos un poco de acá, vamos a cerrar aquí y vemos que aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a alejarnos un poquito de acá. Y ustedes pueden ver acá, vamos a empezar a responder lo que es los diferentes trucos, ¿no? La agrupación de fechas. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, en mi agrupación de fechas yo aquí tengo enero, febrero, marzo, ya está agrupado por meses. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero por trimestres, no? Entonces yo voy a hacer clic en cualquiera de estas de fecha, ¿cierto? Y le voy a hacer clic derecho. Y acá yo le voy a dar clic aquí en agrupar. Y cuando yo le doy ahí clic en agrupar, en cualquiera, yo tengo aquí la pareja, ¿sí? O los grupos de agrupación que yo tengo acá. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay días y aquí hay meses. Y entonces yo le puedo poner trimestres, ¿cierto? Yo le puedo poner trimestres, meses y días. O yo le puedo poner meses y trimestres, ¿vale? Y entonces ahí yo lo que voy a hacer es poner solamente meses y trimestres. También puedo poner años, ¿cierto? Vamos a poner meses, trimestres y años y vamos a darle clic en aceptar. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo aquí datos de 2023, no importa, pero como pueden ver, solamente tengo ese año y voy a desplegarlo acá. Yo tengo los trimestres, trimestre 1, 2, 3 y 4 del año. Y aquí se van a reflejar las ventas, ¿cierto? De cada uno de nuestros trimestres, ¿no? Y de cada una de las regiones. ¿Qué es lo que puedo yo hacer acá? Yo puedo ubicarme acá en el formato de moneda y me puedo ir hasta aquí, hasta inglés Estados Unidos, puede ser, ¿cierto? Para que me lo dé en formato de dólar. Pero acá yo lo que puedo ver es que yo tengo todas estas ventas por cada trimestre y están agrupadas por las diferentes regiones. Ahora, ¿qué podemos hacer adicional a eso? Ya nosotros ya resolvimos lo que fue el agrupamiento de nuestras fechas. Así que nosotros ya tenemos esto resuelto. Ahora, porcentaje del total. ¿Qué significa eso de porcentaje del total y por qué es importante? Porcentaje del total en realidad nos dice que nosotros podemos calcular tanto el total de fila como el total de columna. Y entonces cuando nosotros calculamos eso, nosotros ya no vamos a tener que tener dolores de cabeza para nosotros calcular esos porcentajes, porque la tabla dinámica los calcula automáticamente con unos pocos clics. ¿Listo? Entonces aquí le hacemos clic derecho en cualquier valor de aquí, clic derecho, y le vamos a hacer clic acá en resumir valores, no, en mostrar valores como, ¿cierto? Y en mostrar valores como lo hacemos por porcentaje total de columnas o total de filas. En este caso yo lo voy a hacer por total de columnas para comenzar, clic derecho, mostrar valores como total de columnas. Y miren lo que aparece acá. Me aparece aquí lo siguiente. En 2023 todo se acumuló como si fueran 100%, porque en realidad yo tengo todo agrupado por año, trimestre y mes. Pero entonces cada trimestre me aparece como si fuera un 23%, un 29%, un 24%, un 23%, entre otros. ¿Listo? Y así sucesivamente yo tengo por columna cuánto es que cada trimestre está representando a la región este, norte, oeste, sur en general. ¿Listo? Y ahí ustedes pueden ver que el porcentaje por columna hace mucho sentido cuando yo quiero que estas columnas, yo puedo ver la contribución de cada fila al total de la columna. Ahora, si yo quiero ver la contribución de cada columna al total de la fila, ¿cierto? Lo que voy a hacer es clic derecho, mostrar valores como y porcentaje total de filas. Y cuando yo veo esto, miren lo interesante. Aquí cada uno de las regiones ahora está teniendo
una representación de cada trimestre. Es decir, que en este trimestre el 25% fue de este, el 29% de norte, el 25% de oeste y el 20% de sur para dar un total de 100%. Entonces ahí ustedes pueden ver que si nosotros queremos sacar la contribución de cada una de las columnas por fila, lo podemos hacer cuando represente por porcentaje de fila. Y si queremos sacar la contribución de cada una de las filas en la columna, en el total de la columna, entonces lo hacemos por columna, ¿listo? Y ahí nosotros vemos que ya hace total sentido tenerlo aquí como fila, ¿listo? Perfecto. Entonces aquí nosotros vamos a duplicar esta tabla dinámica para yo mostrarles aquí algo interesante. Yo voy a poner acá, por ejemplo, otra tabla, la misma tabla dinámica aquí abajo y vamos a irnos a nuestro siguiente campos calculados. ¿Qué es eso de campos calculados y por qué es importante? Muchas personas acá, por ejemplo, no saben que uno puede calcular dentro de la tabla dinámica. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Aquí en analizar tabla dinámica, nosotros tenemos acá, por ejemplo, cómo poder modificar esa tabla dinámica. Entonces, yo me voy a parar en esta, en la segunda que yo creé, y yo le voy a borrar aquí la suma de las ventas. Le voy a quitar el campo. Listo, y va a quedar en blanco totalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos tener la posibilidad de utilizar esta tabla dinámica y además de eso poder crear una medida en la tabla dinámica o una columna o un cálculo adicional. Entonces, ¿cómo lo creamos? Lo podemos crear de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros nos vamos hasta acá, hasta esta pestaña de cálculos, la desplegamos y vemos que se pueden calcular campos, elementos y conjuntos. ¿Listo? Y yo voy a desplegarle y le voy a hacer clic aquí en campo calculado. ¿Listo? Aquí, en campo calculado. Entonces ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa llamar a este campo porque me está abriendo una ventana acá de cómo es que quiero llamar mi campo y cuál es la fórmula. Mi campo se va a llamar comisión, y la fórmula va a ser las ventas, ¿cierto? Por 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que voy a hacer es 0,05. Lo que yo voy a hacer es de cada venta, a mi asesor comercial le corresponde un 5% de cada venta. ¿Listo? Y le voy a dar clic acá en aceptar. Cuando yo le doy clic en aceptar, miren lo interesante. Yo ya tengo todo lo que es mis valores de venta, de comisión de cada uno de mis asesores. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que me quedaría por hacer? Yo, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá, yo ya puse un campo calculado. Aquí, recuerden, cálculos, campos, elementos y conjuntos. Y aquí nosotros podemos hacer campo calculado. ¿Vale? Y ahí nosotros ya tenemos dos tablas dinámicas creadas con estos trucos que acabamos de ver. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? Yo tengo acá otro truco, ¿no? Otra herramienta básica de lo que son las tablas dinámicas, el drill down o el doble clic en los campos. ¿Y eso qué sería? En realidad sería, por ejemplo, que yo me parara en cualquier dato, ¿cierto? O me parara, por ejemplo, aquí en este valor de trimestre de la región este, en este de acá, y le diera doble clic. Y miren que cuando uno le da doble clic, se aparece un resumen de lo que son esos datos. ¿Por qué son esos datos? Porque estos datos es la agrupación del trimestre, ¿sí? De 2023 de la región este. Entonces, del trimestre 1 del 2023 de la región este. Y todo este es el detallado, ¿sí? De esa región y las ventas que tuvo esa región. ¿Vale? Entonces, eso se llama drill down o se llama el detalle cuando uno le hace clic acá a algún dato, ¿sí? Y uno quiere ver, por ejemplo, cómo es que se movió en detalle esas ventas en ese trimestre con ayuda de las tablas dinámicas, ¿vale? Eso es también muy importante cuando, por ejemplo, no tenemos claro por qué toda esa contribución, por ejemplo, por qué todo ese 23% en la región este, por qué todo ese 25% en la región este. A mí se me hace raro. Entonces le doy clic, por ejemplo, doble clic, y aquí veo
que están estos datos y así fue como se comportó y veo quién fue el que vendió, ¿vale? Entonces nos devolvemos a nuestras tablas dinámicas, vamos a nuestras tablas dinámicas y como último paso nosotros tenemos acá los slicers o las segmentaciones de datos y eso es muy interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque las segmentaciones de datos nos permiten es filtrar dinámicamente las tablas dinámicas, valga la redundancia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos acá a insertar, y nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, perdón, a analizar tabla dinámica, nosotros también y podemos insertar una segmentación de datos. Y la segmentación de datos, ¿qué vendría siendo? Vendrían siendo filtros con los que podemos aplicar dinámicamente una interacción con la tabla dinámica. Entonces aquí podemos, por ejemplo, seleccionar la categoría de producto. ¿Sí? Le voy a dar clic en aceptar. Y miren que me trae aquí un menú y ese menú yo lo voy a dejar acá. Categoría de producto. Yo voy a filtrar la categoría de producto y miren que se filtra, pero como ustedes se pueden dar cuenta, solamente se filtra esta tabla. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo me voy hasta el menú de segmentación, ¿cierto? Y aquí va a haber una opción que se va a llamar conexión de informes. Cuando yo le hago clic en conexión de informes, aquí yo veo que solamente la segmentación está conectada a esta tabla, no está conectada a esta. Por lo tanto, yo voy a tener que hacerle clic acá a esa segmentación y darle clic aquí en aceptar. Y ahora yo voy a poder filtrar dinámicamente todo esto. Que yo quiero, por ejemplo, cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color. Aquí está en rojo, ¿cierto? Que yo quiero también agregar otra segmentación, lo podemos hacer. Entonces nos vamos acá, vamos a hacerle clic aquí en nuestra tabla dinámica, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y el vendedor lo vamos también a poner acá, ¿cierto? Y como ponemos acá el vendedor, nosotros vemos que el vendedor tampoco está filtrando esta tabla. Conexión de informes, ¿sí? Y tabla dinámica 3, ¿vale? Acepto. Y ahora miren lo que aparece. Básicamente puedo filtrar por categoría y vendedor rápidamente. Y esto es una aplicación muy, muy importante cuando nosotros estemos queriendo hacer dashboards con Excel, ¿vale? Aquí esto es bastante importante y yo espero que aquí les haya quedado claro lo que son los distintos trucos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer operaciones básicas con lo que es las tablas dinámicas. Vimos 5 recursos, vimos que teníamos que tener en cuenta la limpieza de datos, entre otros. Entonces, miren el resultado final. Aquí yo voy a poner aquí un poquito más grande todas las segmentaciones de datos, ¿cierto? Aquí está. Miren, aquí yo puedo elegir todo con respecto a mis datos. Y aquí nosotros hemos llegado al final de nuestro video. Espero les haya gustado, haya hecho sentido para ustedes y hayan guardado estas técnicas a su caja de herramientas para que las puedan utilizar en sus trabajos. Nos vemos en próximos videos.